Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno para que no te engañen. Así mismo es, mi gente. Dios le bendiga de nuevo. Por aquí estamos, como siempre, con un tema de alta relevancia para que usted no lo engañen. Gloria al nombre del Señor. Pues hoy le vamos a estar hablando bajo el tema cerrándole la boca a los religiosos y ateos. Cerrándole la boca a los religiosos y ateos. Hoy le vamos a demostrar a usted la existencia de Dios. Le vamos a demostrar a usted que Él tiene el control de todo, hasta del segundo que se mueve en las manecillas de su reloj. Hasta de eso tiene Dios el control. Gloria al nombre del Señor. Así es que le vamos a ofrecer primeramente un estudio que estuve investigando y lo tomé de fuentes con mucha credibilidad, y luego cuando terminemos de exponer las diferentes teorías y excusas y justificaciones que los religiosos hacen para tergiversar la verdad de Dios y otros para negar la existencia de Dios, entonces se lo vamos a probar con la Biblia. Primeramente le vamos a dar las investigaciones que pudimos hacer. La pregunta de si hay un argumento concluyente para la existencia de Dios ha sido debatida a través de la historia por gente extraordinariamente inteligente que se ha colocado a ambos lados de la disputa. En tiempos recientes, los argumentos contra la posibilidad de la existencia de Dios han asumido un espíritu militante que acusa a cualquiera que se atreva a creer en Dios como alguien delirante e irracional. Ya usted sabe por dónde vamos. El filósofo y economista Karl Marx aseguraba que cualquiera que creyera en Dios debía tener un desorden mental que causaba la invalidación del intelecto. Oiga, por dónde nos llevan ya. El psiquiatra Sigmund Freud escribió que una persona que creyera en un Dios creador era una persona delirante y que solo sostenía esas creencias debido a un factor de cumplimiento de un deseo, lo que causó que Freud lo considerara como una posición injustificable. El filósofo Friedrich Nietzsche dijo abiertamente que la fe equivalía a negarse a conocer lo que es verdadero. Las voces de estas tres figuras de la historia, junto con otras, ahora son simplemente repetidas por una nueva generación de ateos, quienes claman que la creencia en Dios está intelectualmente injustificada. ¿Es realmente este caso? Bueno, el creer en Dios es mantener una posición racionalmente inaceptable. Fuera de lo referente a la Biblia, puede establecerse un caso de la existencia de Dios que refute la posición tanto de los viejos como de los nuevos ateos y ofrecer suficiente garantía para creer en un creador. La respuesta es sí, se puede. Por otra parte, al demostrar la validez de un argumento a favor de la existencia de Dios, el caso del ateísmo resulta ser intelectualmente débil.
Para formar un argumento para la existencia de Dios, debemos comenzar por hacer las preguntas correctas. Comenzamos con la pregunta metafísicamente más básica. ¿Por qué tenemos algo en vez de nada en absoluto? Esta es la pregunta básica de la existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es la Tierra? ¿Por qué está la Tierra aquí? ¿Por qué está aquí el universo en vez de la nada? Comentando sobre este punto, un teólogo ha dicho, en un sentido, el hombre no hace preguntas acerca de Dios. Su existencia misma levanta la pregunta acerca de Dios. Wow. Al considerar esta pregunta, hay 4 posibles respuestas del por qué tenemos algo en vez de nada en absoluto. La realidad es una ilusión. La realidad fue autocreada. La realidad es autoexistente, o sea, eterna. La realidad fue creada por algo que es autoexistente. Así que, ¿cuál es la solución más aceptable? Comencemos con la realidad siendo simplemente una ilusión, lo cual es la creencia de un número de religiones orientales. Esta opción fue excluida hace siglos por el filósofo René Descartes, quien es famoso por su declaración, pienso y luego existo. Descartes, un matemático, argumentó que si él estaba pensando, entonces él debía existir. En otra palabra, pienso, por lo tanto, no soy una ilusión. O sea, yo tengo una mente, yo no soy ninguna ilusión. Las ilusiones requieren de algo que experimente la ilusión. Y por otra parte, tú no puedes dudar de la existencia de ti mismo sin probar tu existencia. Es un argumento autoexcluyente. Así que la posibilidad de que la realidad sea una ilusión queda eliminada. La siguiente es la opción de que la realidad sea autocreada. Cuando estudiamos filosofía, aprendemos sobre las declaraciones analíticamente falsas, lo que significa que son falsas por definición. La posibilidad de que la realidad sea autocreada es uno de estos tipos de declaraciones por la simple razón de que algo no puede ser anterior a sí mismo. ¿Usted me puede entender esto? Algo no puede ser anterior a sí mismo. Alguien sí puede ser anterior a sí mismo. Eso es lo que le vamos a demostrar más luego, que Dios es antes de todo. La posibilidad de que la realidad sea autocreada es una de esos tipos de las declaraciones por la simple razón de que algo no puede ser anterior a sí mismo. Le repetí eso. Si tú te creaste a ti mismo, entonces tú debes haber existido antes para que te crearas a ti mismo. Pero eso simplemente no puede ser. Usted no se puede crear a sí mismo. Recuerde que estamos hablando, le estamos cerrando la boca a los ateos y a los religiosos. Más adelante todo eso va a quedar demostrado. O sea, nosotros estamos demostrando que Dios existe. No somos procedentes del mono, ni tampoco de ninguna explosión del Big Bang, como dicen la gente. En la evolución, a veces se refieren a esto como la generación espontánea, algo que procede de la nada, una posición que pocos, si no es que ninguna persona razonable puede sostener, simplemente porque no puedes obtener algo de la nada. ¿Entiendes? Algo, tú no puedes tener nada, tú no puedes conseguir nada de la nada. Tú no puedes conseguir nada de la nada. Aún el ateo
David Hume dijo: yo nunca juzgué tan absurda una proposición como la de que cualquier cosa puede surgir sin una causa, puesto que algo no puede proceder de nada. La alternativa de la realidad como algo autocreada es excluida, anulada. Ahora, nos hemos quedado con solo dos elecciones: una realidad eterna o la realidad siendo creada por algo que es eterno, un universo eterno o un creador eterno. El teólogo del siglo XVIII, Jonathan Edwards, resumió esta encrucijada: algo existe, la nada no puede crear algo, por tanto existe un algo necesario y eterno. Notemos que tenemos que regresar a un algo eterno. El ateo que se burla del creyente en Dios por creer en un creador eterno debe recapacitar y aceptar la existencia de un universo eterno. Es la única otra puerta que puede elegir. Pero ahora la pregunta es: ¿a dónde conduce la evidencia? ¿Acaso la evidencia apunta a la existencia de la materia antes que la mente? ¿O a la mente antes que la materia? Hasta ahora, todos los puntos clave de la evidencia científica y filosófica apuntan lejos de un universo eterno y hacia un creador eterno. O sea, los mismos científicos admiten eso. Ellos mismos admiten que todo tiene un principio. En otras palabras, todo lo que tiene un principio tiene una causa. Y si el universo tuvo un principio, tuvo una causa. El hecho de que el universo tuvo un principio es subrayado por evidencias tales como la segunda ley de la termodinámica, el eco de radiación del Big Bang, descubierto a principios del siglo XX, el hecho de que el universo se esté expandiendo y pueda ser rastreado hasta un singular inicio, y la teoría de la relatividad de Einstein, todas ellas prueban que el universo no es eterno. Mas aún las leyes que rodean la causalidad hablan en contra de que el universo sea la causa última de todo lo que conocemos, por este simple hecho: un efecto debe asemejarse a su causa, O sea, todo lo que sucede por algo, es por alguna causa. Siendo esto así, ningún ateo puede explicar cómo un universo impersonal, sin propósito, sin significado, amoral, accidentalmente creó sus seres, o sea, nosotros, que estamos llenos de personalidad y obsesionados con el propósito, el significado y las leyes morales. Tal cosa, desde el punto de vista causal, refuta por completo la idea de un universo natural, dando origen a todo lo que existe. Así que al final, el concepto de un universo eterno es eliminado. O sea, ahí se reconoce que el universo fue creado por Dios. El filósofo J.S. Mill, no era cristiano, resumió a lo que ahora hemos llegado. Es evidente en sí que solo la mente puede crear mente. La única conclusión racional y razonable es que un creador eterno es el responsable por la realidad tal como la conocemos, o poniendo en conjunto de declaraciones lógicas: existe algo, tú no obtienes algo de la nada, por tanto necesariamente existe algo eterno. Las únicas dos opciones son un universo eterno y un creador eterno.
La ciencia y la filosofía han descartado el concepto de un universo eterno. Por tanto, existe un creador eterno. El alguna vez ateo Lee Strobel, quien llegó a este resultado final hace muchos años, ha comentado: esencialmente me di cuenta de que siendo ateo tendría que creer que la nada produce todo, que la no vida produce vida, la aleatoriedad produce sincronización, que el caos produce información, que la inconsciencia produce conciencia y la no razón produce razón. Estos saltos de fe simplemente fueron demasiado grandes para que los aceptaran, especialmente a la luz del caso afirmativo para la existencia de Dios. En otras palabras, mi evaluación, la cosmovisión cristiana justificó la totalidad de la evidencia mucho mejor que la cosmovisión atea. Se recuerde que estamos hablando para cerrarle la boca a los ateos y a los religiosos. Pero la próxima pregunta que debemos abordar es la siguiente: si existe un creador eterno, y ya hemos demostrado que sí, así es, ¿qué clase de creador es él? Podemos deducir opiniones acerca de él en la base a las cosas que ha creado. En otras palabras, podemos entender la causa por sus efectos. La respuesta a esto es sí. Podemos hacerlo deduciendo la siguiente característica. Él debe ser de naturaleza sobrenatural, puesto que él creó el tiempo y el espacio. Él debe ser omnipotente, excesivamente poderoso. Él debe ser eterno, autoexistente. Entonces, vamos a darle los detalles una por una para que usted lo pueda asimilar, si lo quiere apuntar mejor todavía. Entonces, vamos a repetir esto. Dice, en otras palabras, ¿podremos entender la causa por sus efectos? La respuesta a esto es sí, podemos hacerlo, deduciendo las siguientes características de Dios, del Creador eterno. Él debe ser de naturaleza sobrenatural, puesto que él creó el tiempo y el espacio. Exactamente, en Génesis 1, capítulo 1, dice la Biblia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las profundas aguas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Usted puede ver este mundo precioso y bello que estaba desorganizado cuando Dios, antes de que Dios comenzara a crearlo, pues usted lo puede ver, y está así porque es Dios, fue Dios que lo hizo. Entonces, él debe ser omnipotente, excesivamente poderoso. Claro que sí, que es omnipotente y poderoso. En Jeremías 32:7 dice la Biblia: oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. También en el Salmo 90, Él es eterno. Dice: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio al fin, tú eres Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice, Él debe ser omnipresente. Él creó el espacio y no está limitado por él. O sea, Dios creó todas las partes de la tierra. O sea, el último milímetro, centímetro de la tierra, Dios fue que lo creó y él habita en todos de ellos. Eso se lo podemos ver
En el Salmo 139, versículo 7, dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú, porque Él está en todas partes. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me oculte y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día y la oscuridad es como la luz. Imagínese usted. Entonces vamos a verlo como eterno e inmutable. Como eterno e inmutable. En Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Porque la esencia de Dios es el amor. Él no... Recuerdan que cuando Moisés, él lo iba a destruir a todo, Moisés le dijo: ¿y qué van a decir la gente? ¿A qué Dios es que yo le sirvo? Entonces, usted sabe, Dios no se muda, Dios no cambia de mente. La misericordia de Dios siempre está ahí. Entonces sigue diciendo y dice: tiene que ser inmaterial. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 5 versículo 24. Dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Inmaterial. También tiene que ser personal. Sí, Él es personal, es una persona. En Génesis 3:9 dice: entonces el Señor Dios llamó al hombre donde está. También tiene que ser necesario e indispensable. Claro que sí, Dios lo es. Colosenses 1:17. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Pues tiene que ser infinito y único. Claro que sí. Jeremías 23, 24 al 24 dice: ¿puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Tiene que ser único. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También es plural, pero con unidad. Mateo 28:19. Jesucristo hablando dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También tiene que ser inteligente. En el Salmo 147, 4, 5 dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas las llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Jehová sostiene a los mansos, humilla a los malvados hasta la tierra. ¿Es un Dios con propósito? Claro que sí, Dios tiene propósito. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para con ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. Tiene que ser moral, ¿verdad que sí? Claro que Dios es moral. Daniel 9:14. Por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que nos había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas esas cosas porque no lo obedecimos. ¿Es protector? Claro que sí. Primera de Pedro 5, 6, 7 dice: así que humillémonos ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él nos levantará con honor,
pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Un último punto por abordar sobre el tema de la existencia de Dios es el asunto de cuán justificable es la realidad, en realidad, la posición del ateísmo. Puesto que el ateo afirma que la posición del creyente no es convincente, solo es razonable voltear la pregunta y dirigírsela de regreso a él. O sea, como ellos no hacen la pregunta a nosotros, pues vamos nosotros a hacerle la pregunta. La primera cosa por entender es la afirmación que hace el ateo, que significa que no cree en Dios, que es sin Dios. Es una posición insostenible de adoptar desde el punto de vista filosófico. Como dice el jurista y filósofo Mortimer Adler, una proposición existencial afirmativa puede ser aprobada, pero una proposición existencial negativa, una que niega la existencia de algo, no puede ser aprobada. Por ejemplo, alguien puede asegurar que las águilas rojas existen y alguien puede asegurar que las águilas rojas no existen. El primero solo necesita encontrar una sola águila para probar su afirmación. Pero el segundo debe peinar el universo entero y literalmente estar en todo lugar al mismo tiempo para asegurarse que él no ha pasado por inadvertido. Ninguna águila roja en alguna parte y en algún momento, lo cual es imposible de hacer. Esto es por lo que los ateos intelectuales o intelectualmente honestos admiran que ellos no pueden probar que Dios no existe. Enseguida, es importante entender el problema que rodea la seriedad de las afirmaciones de la verdad que se han hecho y la cantidad de evidencia requerida para respaldar ciertas conclusiones. Por ejemplo, si alguien pone 2 vasos de limonada frente a usted que está escuchando ahora mismo y le dice que una puede ser más ácida que la otra, puesto que las consecuencias de elegir la bebida más ácida no son serias, no necesitarías una gran cantidad de evidencia para tomar su decisión. O sea, usted le pone un vaso de limonada y usted se lo puede decidir y tomárselo como quiera. Ok. Pero aquí es donde una persona sopesa las evidencias al tratar de decir entre el ateísmo y el creer en Dios, puesto que el optar por el ateísmo podría resultar en irreparables consecuencias eternas. Pareciera que debiera demandarse del ateo presentar pruebas fundamentales y de peso para apoyar su postura, pero no puede. El ateo no puede demostrar que Dios no existe. El ateísmo simplemente no puede presentar la prueba para la evidencia por la gravedad de los cargos que hace. En vez de ello, el ateo y aquellos a quien él convence de su posición se deslizan a la eternidad con sus dedos cruzados, esperando no encontrar la desagradable verdad de que la eternidad realmente existe. Como dice Mortimer Adler, más consecuencias para la vida y la acción se derivan de la afirmación o negación de Dios que de ninguna otra pregunta básica. Así que el creer en Dios tiene una garantía intelectual. ¿Existe un argumento racional, lógico y razonable para la existencia de Dios? Absolutamente que sí. Mientras que los ateos, tales como Freud, aseguran que aquellos que creen en Dios simplemente quieren cumplir un deseo, o tal vez es Freud y sus seguidores quienes realmente sufren del cumplimiento de un deseo.
La esperanza y el deseo de que no haya un Dios, ni a quien entregar cuentas, y por lo tanto tampoco un juicio. Pero refutando a Fredo está el Dios de la Biblia, quien afirma su existencia y el hecho verdaderamente de que verdaderamente vendrá un juicio para aquellos que sabían dentro de ellos mismos la verdad de que Él existe, pero que suprimieron esa verdad. Por ejemplo, en Romanos 1:20 dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Pero para aquellos que responden a la evidencia de que realmente existe un Dios creador, Él ofrece el camino de salvación que ha sido logrado a través de su Hijo Jesucristo. En Juan 12, 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y también Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Entonces, ahora le vamos a traer exacta y directamente las evidencias de que Dios es el primero en todo y todo. Gloria al nombre del Señor.